Buenas noches, Toledo. Buenas noches a todos, queridos amigos. Un auténtico placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, llevamos ya un tiempo, con todos vosotros. Nos hemos reído, hay que decirlo. En los previos de Milenio pasan esto. Nos hemos... estas cosas. Nos hemos sobrecogido también con algunos documentos gráficos. Y estamos todo el equipo. Javier Rodríguez en la nave del misterio, a los mandos técnicos de esta nave que de vez en cuando sabéis que se engalana, o sea, que sale del estudio 1 de la cadena SER y va a lugares mágicos, lugares distintos. Son muchos puntos de España los que nos han visto ya, pero tenemos que decir y que confirmar que venir a Toledo es como venir a la Meca de los misterios, venir a un lugar que nos apasiona, un lugar donde estamos a gusto, un lugar donde se nos respeta, un lugar donde creemos que queda mucho por descubrir y un lugar que nos brinda siempre un abrazo y una sonrisa, y eso es maravilloso para un equipo de personas que simplemente queremos trasladar emociones y vivirlo con todos vosotros. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker, y buenas madrugadas, Toledo. Muchas gracias por este recibimiento, que además da un gusto tener esta acogida cuando vas a los sitios, Iker. Nos piden desde toda España que salgamos, que ellos también quieren aplaudir, e incluso hay una puja a ver quién aplaude más. Yo creo que Toledo ha aplaudido bastante sobre todo bien, el cariño que hemos tenido ha sido mucho. Impresionante. Todo este fin de semana, estos días previos al viernes, hemos paseado por un Toledo, lo decíamos antes, distinto, un Toledo lleno de pequeños callejones donde quizá no llega el turismo masivo, un Toledo que estoy seguro que interesa no solo a la gente que está aquí, a la gran cantidad, inmensa cantidad de gente que estamos aquí. Pido, en primer momento, mis disculpas a tanta y tanta gente, cientos de personas que se han quedado fuera de esta nave del misterio hoy en el auditorio de la Caja Rural, dentro de la segunda semana de la radio organizada aquí por SER Toledo. Ha habido muchísima gente que se ha quedado fuera, muchísima gente, y nos da mucha pena, de verdad nos da mucha pena. También sabemos que aquí hay gente de toda España, no solo de Toledo, y que somos una gran cantidad de amigos, justo para que entre todos creemos un clima que nos desplace a otros lugares. Vamos a desplazarnos además físicamente, por ahí compañeros en la unidad móvil que van a enseñarnos también, con la magia de las palabras, lo que es ese Toledo más macabro. Hay que decir, Alberto Granados, compañero, buenas madrugadas. ¿Qué tal? Buenas madrugadas a todos. A ti te ha tocado el programa más macabro, es decir, el año pasado fue el programa de la historia, pero este es el del oscuro. El del demonio, no sé por qué será. Sí, la verdad es que vienes a los programas fuertes tú. Sí, me habéis dicho que iba a tener un buen bautizo. La verdad es que encontrarme con la gente de Toledo ha sido maravilloso. Yo creo que es de los mejores sitios que me podía haber tocado, o sea que estoy muy contento. Alberto Granados, nuestro compañero, nuestro flamante fichaje en este año, y estamos todos dispuestos a contar un montón de historias, un montón de cosas. Yo creo que la bienvenida tiene que darnos, si no nos iría Milenio 3, la voz, que se ha quedado triste porque no ha podido venir con nosotros, pero Carlos Barroso es eso, la voz y el alma de esta nave, el que va dirigiéndola, en este caso hacia un lugar mágico, Toledo. Vamos con Carlos. Regresamos a Toledo, ciudad mágica y misteriosa, dispuestos a adentrarnos de nuevo en sus mayores enigmas. Como siempre, llegar a este enclave es caminar por la historia y por un pasado lleno de momentos inquietantes. Esta noche prestaremos especial atención a una serie de hechos terroríficos que flotan en el universo de lo legendario y lo real. Estamos convencidos de que nos enfrentamos a una madrugada inolvidable. Bienvenidos. El Espinazo del Diablo, música ya legendaria para todos nosotros. Yo creo que ya es el momento idóneo para iniciar, sí, un programa en la senda del demonio, del oculto, de lo extraño, que en Toledo siempre ha tenido mucha presencia. Aunque antes me vais a permitir un pequeño guiño. Voy a pedir a un compañero, no solo de este equipo, sino también de ese programa que está a punto de nacer, de Cuarto Milenio. Debutamos en 4 a las 11 menos cuarto del próximo domingo. Os esperamos a todos, para nosotros es importante. Y es que además en ese primer programa, todo es mágico, ¿verdad? Nada es casual. Hay un reportaje sobre Toledo. Juan Vallejo, por favor, sal por aquí, campeón. Juan... Juan es, nos conocemos hace muchísimos años, y es uno de nuestros reporteros. Al otro ya lo habéis conocido y va a estar por ahí rondando por Toledo. Pero Juan, no podía faltar en Cuarto Milenio, en ese debut, una codiciada pieza que ya fue protagonista el año pasado. La Mesa de Salomón, dicen que se ocultó aquí, y tú la has seguido hasta las últimas circunstancias, con las cámaras. ¿Hasta dónde has llegado?
Bueno, en esta búsqueda de la Mesa de Salomón, que no es ninguna ficción, hay muchísimos textos árabes que comentan que la mesa estuvo aquí, un objeto importantísimo para la religión judía, también para los cristianos y musulmanes. Y en esa búsqueda de la Mesa de Salomón, Iker, pues fue fascinante por una cosa, porque acabé en un lugar, que es la Cueva de Hércules, el antiguo Palacio de los Cerrojos, un lugar mágico y maldito a la vez, que sinceramente en él se dan una cantidad de circunstancias que mezclan lo trágico con lo mágico, que lo hacen un lugar prácticamente único en todo el mundo. Has dicho mágico y maldito. Cuentan que hubo varias expediciones a ese lugar que podéis conocer, que la gente que por ejemplo se quede mañana o venga va a conocer, calle de San Ginés número 3, todavía con restos visigóticos. Hay varias expediciones de los más aguerridos toledanos que bajaban en busca de esa leyenda que decía que estaba ahí la mesa, misteriosa mesa que decían que podía ver el futuro, el pasado, un montón de cosas, pero quizá lo que más asombra en un día como hoy que vamos a hablar del príncipe de las tinieblas es que se decía que también había visiones del oculto, lamentos terribles, incluso hay crónicas antiguas que hablan que cierto cardenal Silicio envía una serie de expedicionarios, los más fuertes y valientes de todo Toledo, se meten en esa cueva, Juan, y parece ser que empiezan a oír lamentos propios como eso, del purgatorio, y que salen de allí y que muchos de ellos murieron. Es una crónica espectacular. Ese lugar existe, no es leyenda, está ahí. Ese lugar existe, en cuarto milenio seremos de los primeros medios de comunicación que lo vamos a ver. En concreto en televisión vamos a ser los primeros que demos ese lugar al público, a toda España, para que pueda ver lo que es ese lugar maldito. Yo he tenido la suerte de estar ahí, he visto los 3 agujeros que hay en una pared que hicieron esos expedicionarios que mandó el cardenal Silicio, y sinceramente intriga, sobrecoge, y además porque todavía quedan 2 arcadas que están tapiadas que dan a no se sabe qué. O sea, Toledo es todo un subterráneo por debajo, quizás es esa puerta del infierno, la Cueva de Hércules, y que no sabemos hasta dónde llega, qué lugares pueden quedar todavía sin descubrir, porque posiblemente aquella expedición de Silicio tuvieron que seguir de allí porque no fueron capaces de entender en qué lugar entraron. En ese lugar ha estado Juan Vallejo. Juan, nos vemos el domingo a las 11 menos cuarto en 4. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Iker. Buenas noches. ¿Alguna vez estando a solas has sentido que alguien estaba contigo? Milenio 3, Iker Jiménez, Cadena Ser. Cómo me emociona ver y sentir a gente que se emociona con su trabajo. Es bonito. Reporteros a la vieja usanza, nuestro compañero Juan Vallejo. Carmen, reporteros también son los siguientes de Milenio 3. Por aquí nadie es más que nadie. Y cualquier persona que sea amante del misterio, de lo extraño, puede informarnos. Tenemos una línea siempre abierta y que por supuesto en Toledo no va a ser menos. Ahí está. Claro que sí, menos la gente que está en este estudio, que tiene que tener sus móviles apagados. Iker, el resto de personas de toda España que nos quieran enviar sus mensajes deben hacerlo al 7640, palabra clave, milenio, espacio, como siempre lo que queráis. Hay gente que vive fuera de Toledo pero que es de aquí y que ya nos está escribiendo, como José Rojas, que nos dice que qué suerte tenéis. Yo soy de la línea, pero he vivido varios años en Toledo. Es una ciudad maravillosa y de esto podéis estar seguros. Está llena de magia. Pues mensajes como ese, leyendas, lugares que debemos visitar en ese Toledo mágico, en ese Toledo oculto. 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que vosotros queráis. Por cierto, Javier Rodríguez no ha podido elegir otra que es El Exorcista 2, El Hereje, ¿no? Una música que tuvo su leyenda también maldita, menos conocida que la primera parte de esa película. Y con esta sintonía tan peculiar, antes de presentar a 2 invitados de verdad de excepción, que los vamos a disfrutar aquí y en toda España, vamos a recordar un fragmento, porque en este siglo XXI, lleno de tecnología, lleno de avances digitales, lleno del inmenso follón de cosas, cables, pantallas, imágenes, que por ejemplo estáis viendo, yo creo en el misterio. Creo que hay cosas que siguen sin explicarse. De lo poco que sé, que no sé nada, es que hay que ser humilde ante la magia de la realidad. Y también hay un lado oscuro. Evidentemente hay un lado oscuro que nos atrae, que nos sobrecoge, que nos eriza el cabello. Es imposible, es una paradoja, no puede ser normal hablar en el siglo XXI, donde todo parece ya aclarado, de ese príncipe de las tinieblas. Aunque hay quien dice que el mayor, decían varios sabios, que el mayor logro del demonio es convencer a la gente de que no existe, porque así hace mejor su trabajo. El demonio y Toledo han estado ligados muchas veces. Que nadie vea esto, por favor, ningún sacrilegio. Hablamos de historia hace un año, de historia limpia, maravillosa y digna, y ahora hablamos de esa otra, que también ha sido muy importante. Y lo hacemos recordando una de esas dramatizaciones de Milenio 3, un fragmento pequeño,
que podría muy bien haber ocurrido en Toledo. Aquí hay testimonios en Cuenca, en Albacete, en Guadalajara, en Galicia, de lo que se llaman sombras errantes, espantos en algunos lugares. Lo curioso es que cuando llegas a los sitios te lo cuentan con nombres y apellidos. Es decir, oiga, usted me está contando la leyenda de... No, leyenda no. Le ocurrió a este señor que está enterrado, ahí está su cruz de palo como única señal. Se llamaba, por ejemplo, José Pancho Campo y falleció en un pueblecito, Garganta la Olla, convencido de haberse encontrado con el mismísimo Satanás. Bueno, pues eso también ha pasado en Toledo, hay casos. Hay historias de esa extraña monja que persigue a alguien que se ha quedado demasiado tarde por las calles de Toledo y que cuando va caminando por todas esas callejuelas, quizá el callejón del diablo, quizá el callejón de los muertos, quien va solitario, imaginaos esto hace 50, 60, 70 años, empieza a escuchar detrás que no son pasos sino pezuñas de cabra. Ese tipo de historias se han contado y a veces tienen testigos. Uno de ellos, un caso especial, espectacular, terrible, fue el de la muerte, un mártir del misterio, José Pancho Campo. No muy lejos. Lo recreábamos, su estancia en el lecho de muerte, recordando lo que le había pasado, de esta manera. Creo que es la mejor forma de ponernos aquí en esta nave del misterio, en la Caja Rural, en esta segunda semana de la radio en Toledo, en disposición de escuchar lo que ahora vamos a escuchar. Vamos con ello. Era una mano, una garra de alimaña. Yo grité: ¿quién va? Me lamenté de no llevar la escopeta a mi lado. ¿Quién va? Dije, para que vieran que allí dentro había un hombre sin miedo. Va a acabar loco, por el amor de Dios. Fue entonces cuando en el exterior de la choza se escuchó una voz. Un lamento largo que parecía de mujer. Tengo frío. Tengo frío. Apiádese de este pobre peregrino. Parecía una mujer perdida en la tormenta. Era alguien que pedía ayuda en mitad de la sierra. Pero yo sentí que era algo maligno. ¡Ábrame! 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 Era muy baja, toda enlutada. Dio 2 pasos y se quedó frente a mí. Noté que se me doblaban las rodillas. No le veía la cara. Estaba tapada por aquel capuchón de monja. No se agachó ante la cruz de la pared. Yo me volví al fuego. Y entonces vino hacia mí. ¿Es que no me conoces? Mírame. Mírame, José. Apariciones espectrales, seres oscuros, figuras que deambulan entre las tinieblas de una ciudad milenaria. Existe, sin duda, un Toledo oculto, insólito, donde para muchos especialistas aún sigue presente la eterna lucha entre la luz y las sombras. El diablo es uno de los personajes siempre recurrentes al camino de esta urbe. Su recuerdo, su presencia y sus apariciones forman parte de esa otra cara que esta noche queremos descubrir con todos vosotros. 2:10 exactamente. Estamos ya en disposición de presentar a nuestros invitados de hoy. Ellos son Luis Rodríguez Bausá, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor de un libro clásico como es Toledo Insólito. Le acompaña Javier Mateo y Álvarez de Toledo, historiador, y yo creo que vamos a disfrutar mucho con ellos. Pido de verdad un aplauso para ambos. Pues ya estamos todos, Carmen, por cierto, seguimos animando a la gente en el 7640 porque la conexión de Toledo y el diablo, ahora vamos a adentrarnos en ella, es muy profunda. Hay calles, me sorprendió mucho, vamos a hablar del callejero, si os parece. Bueno, Luis, Javier, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches. Se está a gusto aquí, ¿verdad?
Se está como en casa. Se está en paz, sí señor. Aunque vamos a hablar de un tema espinoso. Carmen, callejero sorprendente, que muchos dicen que nos retrotrae a un tiempo donde había una auténtica creencia en el príncipe de las tinieblas, ¿no? Pues sí, que en la ciudad de Toledo hay numerosas referencias al maligno. Nos encontramos con la mansión del diablo, la travesía del diablo, el callejón del infierno o la torre de los diablos. Además, si recorremos los empedrados callejones de la ciudad imperial, deberemos mirar hacia todos los lados, ya que en pinturas murales, en las gárgolas, en los capiteles, en los frisos y en las columnas podremos encontrarnos con decenas de seres diabólicos. En esta ciudad donde confluyeron las tres culturas, también surgieron de ellas numerosos nombres con los que dirigirse a las entidades maléficas. Los árabes Iker se referían a los seres del Averno como Arot o Marot. Los hebreos hablaban de Usa o Azael, y los cristianos, que eran los que más temían la acción del maligno, le dotaron de cientos de nombres. Algunos de ellos eran Belcebú, Satán, Lucifer, Asmodeo, Trifón o Abatón. Luis, ¿por qué tantos nombres relativos al diablo, al demonio? Hay incluso una calle del mal nombre, me lo contabais ayer paseando por ella, que se cambió porque en un origen le llamaban Callejón de Lucifer. Hay que tener realmente bemoles para ponerle a una calle esos nombres, ¿no? ¿Por qué? Pues en principio la explicación no es tan fácil como pudiera parecer, pero en fin, la toponimia de cualquier ciudad guarda una especie de recuerdo ancestral, si quieres, a determinados ritos, a determinadas culturas, a determinada pervivencia que por causas absolutamente desconocidas ha hecho que aquello perviviera. El hecho de que esa calle del mal nombre, como tú recordabas ahora, se mantuviera en el nomenclator, en la nomenclatura de las calles de Toledo hasta época absolutamente reciente, 1864, es muy significativo de que aquella calle, y si no aquella calle, aquel barrio en el que se ubica, tuviera recuerdos ancestrales que los relacionaran pues con todas estas cosas de las que estamos hablando. La explicación más fácil, más sencilla, y Javier lo conoce bien, es que aquel fue el núcleo hechiceril por excelencia del Toledo del siglo XVII, ¿no? Y es casi con total seguridad que el origen del nombre haya que buscarlo precisamente en este núcleo que en la segunda mitad del siglo XVII estuvo ubicado en las inmediaciones de esa calle. Javier, hablamos de un núcleo donde había prácticas, la hechicería ahora puede sonarnos muy lejana, pero ha pervivido, prácticas de invocaciones al demonio. Vamos a hablar luego en la segunda hora de invocaciones muy concretas que se practicaban, pero la Iglesia es cierto que mandó borrar algunas y otras no. Es curioso, ¿no? Porque hay nombres, calles que dijeron esto, y por ejemplo una de ellas es el Callejón de Jesús. Es muy curioso, hablábamos antes de luces y sombras. Tapar una historia negra con un nombre absolutamente luminoso, ¿no? Jesús. Sí, comentaba Luis que en ese año 1864 en que el Ayuntamiento intenta recuperar algunos nombres, quitar algunos nombres que estaban repetidos, quitar aquellos nombres que se consideraban malsonantes para aquella época o políticamente incorrectos, como diríamos hoy, pues no acertamos todavía a explicarnos el porqué. Travesía del Diablo, Callejón del Infierno, por ejemplo, sobrevivieron a aquella especie de purga de nombres que tenían que ver con lo diabólico, con lo extraño. Lo que sí es cierto es que la tradición popular, que es la que ha mantenido viva todas esas historias que tienen que ver con magia y con hechicería, ha dejado la posibilidad de que aún hoy podamos recordar ese Callejón de Jesús de hoy con aquel calle del mal nombre, en la que probablemente hiciera referencia a algún tipo de bruja o de hechicera, que es más correcto hablar en Toledo casi en la mayoría de los casos, con ese nombre del Callejón del mal nombre, enclavado además en donde la Inquisición nos ha dejado documentos suficientes como para decir nombres, apellidos y sitios exactos. De procesos concretos. Exactamente. Vamos a hablar de eso, de procesos concretos, de investigaciones precisas sobre gente que había pactado con el diablo y que ocurrieron en Toledo. Como la segunda hora va a ser muy intensa, yo quiero saludar ya a toda la familia, y la unidad móvil de la cadena SER en Toledo se encuentra con nuestro compañero Francisco Contreras en algún lugar, Carmen, no sé exactamente en cuál. Yo creo que Francisco ahora nos está escuchando ya desde el Callejón de los Muertos. También el nombre. A ver qué está pasando allí. Francisco, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker, Carmen. Ha aparecido tu voz como algo espectral repentinamente, adueñándose de este salón de la Caja Rural. Francisco, hazme la foto, por favor, estamos ya acabando, pero para dejarlo ahí, ¿dónde estás y qué se ve? ¿Qué siente una persona que quizá como tú tampoco conoce muy bien Toledo, no somos toledanos? ¿Qué te encuentras? ¿Qué ocurre? Noche estrellada, calle angosta, fachadas de ladrillo ocre, suelo adoquinado, todo iluminado por la tenue luz de unos faroles, y he escuchado antes unos pasos y he hecho un viaje en el tiempo. Eran los pasos de una fila de capuchinos del Santo Oficio que acababan de arrestar a una bruja, a una hechicera, se llamaba la Diablesa, en un callejón, el Callejón del Infierno. Ella era
la brujilla que hacía los ungüentos, los filtros, las pócimas a don Felipe de Pantoja. Lleva el San Benito puesto, esa camisa blanca con llamas que luego quedaba en las casas de las reas ajusticiadas para señalar que aquí vivía un hereje. Estoy en el Callejón de los Muertos. Hablamos de la diablesa, hablamos de personas muy concretas y, aunque no desvelemos mucho, me gustaría que me contaseis. Yo no he exagerado en el previo al decir que hay una iglesia concreta donde una persona que luego fue procesada hacía una invocación al diablo muy particular. Ayer cuando nos la contabais se nos ponía la carne de gallina, un círculo de agua bendita y unos rituales muy precisos, ¿no, Luis? Sí, además quizá lo más curioso de ese proceso, que de no ser por el número de delaciones, de testificaciones, pasaría por ser un proceso absolutamente normal, uno más dentro de los que se produjeron en la ciudad de Toledo. El hecho concreto es que ese proceso, como bien recordaba Javier anoche, es posiblemente el proceso de inquisición de cualquiera de los tribunales que ejercieron en el Estado en España, en el que hay mayor número de testigos. Hay más de 200 personas que juran delante del crucifijo, delante del inquisidor y delante del notario de bienes y el notario de secuestro, que aquello que ellos cuentan, que aquello que ellos narran y que posteriormente podremos hablar de ello, es absolutamente veraz. Aquello que tú adelantabas de la presencia de esta especie de maligno, a veces en forma de cerdo negro, a veces en forma de macho cabrío, en algunas contadas ocasiones en forma de gallo y a veces en perro, es algo que vieron, que admiraron, que comprobaron, y yo imagino que aterrorizó a más de 200 personas. Y estamos hablando de un barrio muy concreto, Iker, en el que los vecinos con total seguridad no llegaban a 200 personas. Esto significa que había gente que en determinados momentos se desplazaba hasta ese lugar para comprobar in situ y de manera absolutamente directa si aquello no pasaba de ser una especie de bulo desencadenado por la rumorología toledana o aquello era verdad. Javier, dejaba una serie de ochavos o de monedas y algo ocurría. Sí, se colocaban una serie de ochavos de monedas en las esquinas del interior de la iglesia de San Andrés, que además luego podemos hablar del enclave del que está rodeado, que es realmente interesante. Después se iba hacia el centro, en la nave central de la iglesia, hacía un círculo de agua bendita y se introducía en ese círculo. Desde ese momento ya comenzaba todo el proceso y el rito de la invocación satánica, haciendo que el diablo apareciese en cualquiera de las formas que Luis comentaba hace un momento. Después de roer en las esquinas de la iglesia los ochavos que había dejado la bruja en el interior de la misma, se acercaba para intentar agredirla, para intentar atacarla, pero al estar protegida por el círculo de agua bendita era imposible que lo pudiera atravesar. Momento que Catalina Sánchez, que así se llamaba, Catalina Sánchez, aprovechaba para hacerle preguntas al demonio en forma de animal acerca del futuro de las personas que previamente le habían pagado para que encontrara esas preguntas, o de cualquier cuestión que pudiera hacer de ella una predicción que pudiera atemorizar a los demás. Pues de todo eso y mucho más. Los sanbenitos también, Carmen, lo que hacían colgar a mucha gente para intentar identificarlos como personas gratas del diablo. Eso ocurrió hasta hace mucho tiempo. Luego describiremos esos sanbenitos que ponían a la gente y en los cuales incluso se dibujaban demonios, Iker. Bueno, pues todo esto y mucho más desde aquí, desde la Caja Rural de Toledo, la nave del misterio, Milenio 3. Espero que nos acompañéis en la siguiente hora. Un abrazo. Dos y 7. Estamos aquí en Toledo y Luis Rodríguez Bausá, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor de libros clásicos ya como Toledo Insólito, que es uno de los invitados, me hace estas pequeñas jugarretas, ¿sabes, Carmen? Me pasa documentos del Día de Toledo, así sin que yo me lo espere en este preciso instante. El Día de Toledo, Diario Independiente. Titular: se investiga una presencia demoníaca en un pueblo de Toledo, claro. Pues sí, estas noticias ocurren, pasan, nos lo vais a contar. ¿Qué nos cuenta la gente, Carmen, que ha seguido en contacto con nosotros todo este tiempo? Pues alguien desde el público nos dice: gracias por volver a hablar de la ciudad imperial, nos hace conocer lugares misteriosos, estamos intrigados y con el vello de punta. Soy de Granada, este verano estuve en Toledo y pasar a solas por Zocodover me ponía los pelos de punta. Hola, soy de Toledo y estoy deseando escuchar las historias para ir en persona a esos lugares. ¿Conocéis el Callejón de los Dos Codos? Es espectacular. Si estiras los codos, das con las dos paredes. Saludos a los incondicionales de José Luis, firma como JL. Sí, dicen que lo conocen. Por cierto, nuestra unidad móvil está en otro sitio. Presencia del diablo hay en varios sitios de Toledo interesante para fijarse, para ese turismo que estamos
digamos, motivando en el sentido de que hay otras cosas que ver. Diablos nos encontramos en Toledo en muchos sitios, ¿no, Alberto? Sí, y curiosamente representaciones del maligno o del demonio no suelen ser abundantes en las iglesias, y cuando aparecen lo son pues sometidos al poder de Dios, a los santos o a los ángeles, o representando expulsiones a cargo de Cristo o sus apóstoles, o bien en el paraíso tentando a Eva, o siendo vencidos por alguno de los santos. Curiosamente hay un buen número de animales que se asocian directamente con el demonio: serpiente, mono, basilisco, murciélago, oso, enjambre de abejas, jabalí, toro, camello, gato, centauro, cuervo, dragón, águila, búho, grifo, salamandra, araña, sapo o gusano. ¿Quieres saber, por ejemplo, cómo describió al diablo en el año 447 el Concilio de Toledo? Decía que era como una gran aparición negra y monstruosa, con cuernos en la cabeza, pezuñas, orejas de asno, garras, ojos feroces, dientes rechinantes, gran falo, también lo decían, y olor sulfuroso. En Toledo podemos encontrar rastros del maligno, por ejemplo, en forma de modillón en el convento de Santa Isabel, en la puerta llamada del Juicio Final en la catedral, en el convento de las Benitas, en su altar mayor, una impresionante virgen tiene subyugado a sus pies un ser demoníaco de aspecto más bien infantiloide. Si seguimos en la catedral, hay que adentrarse en la sillería y comprobar cómo en la Misericordia 17 aparece un diablo cabalgando sobre un camello, en la 24 el demonio está en batalla con un tenaz frailecillo, y en el 38, en el número 38, aparecen unos demonios con rostros de seres humanos. Son algunas demonios, es curioso, humanizados, y demonios niños, ¿no? Yo recuerdo un cuadro del Bosco que decía el anticristo, que es un tema que aquí ha tenido mucha importancia, el anticristo, y era terrible ese cuadro, era un bebé puesto de pie, imaginaos un bebé con la mano haciendo el eterno gesto y dos dientes afilados, miraba sonriente, el cuadro del siglo XV, y dice, y abajo ponía, el anticristo nacerá en la India y tendrá dos dientes al nacer. Impactaba mucho en aquella época ese tipo de declaraciones, ese tipo de historias concretas que se refieren al príncipe de las tinieblas. Si vamos a los diccionarios de demonología, nos encontramos con que no solo hay un demonio, un diablo, sino una inmensa cantidad de cortes diabólicas. Uno de los más célebres, por ejemplo, sería este. Beelzebú, también conocido como Belcebú y Belzebub, es el príncipe de los demonios, el primero después de Satán, el señor de las moscas. Aparece representado con el rostro hinchado, coronado con una cinta de fuego, con grandes cuernos, negro, peludo y con alas de murciélago. Descripciones que la historia ha ido modificando, pero me hablabais de que la Inquisición, Luis, hizo un proceso concreto, nombre concreto, Catalina Sánchez, y la escenografía que vivíamos dentro de una iglesia, esa mujer aprovechaba para meterse en ella, hacer ese círculo de agua bendita, alucinante porque nunca habíamos oído lo de las monedas, y el sonido de esas monedas en las cuatro esquinas, cuando se roía, era que el bicho estaba ya allí. Lo sorprendente es que mucha gente lo verificaba, lo vio. ¿Qué fue de esta mujer? ¿Cuál es su vida? Bueno, pues como la inmensa mayoría de los procesados y las procesadas, las que la Inquisición perseguía y al final acababa aprendiendo, sabemos numerosos datos biográficos, entre otras cosas porque era una parte del interrogatorio ritual al que había que someterlos. Así que sabemos de dónde era vecina, quiénes eran sus padres, quiénes sus abuelos, sabemos que se declaraba cristiana vieja, recitaba perfectamente, rezaba las oraciones cristianas, se declaraba manifiestamente católica y practicante, y en ningún momento tuvo ningún sentimiento de culpabilidad. El hecho de que además acudiera a misa diaria, en realidad acudía a misa diaria más que nada para sustraer el agua bendita que luego le permitía elaborar ese círculo mágico a través del cual se sentía defendida de aquella presencia de... Es curioso, Luis, porque era un ritual, pero a la vez era como un aro de protección. Es lo mismo que cuentan los testigos en la Galicia profunda de la Santa Compañía, hacer un círculo en torno a ti. Ella quería ver a aquel personaje, fuese quien fuese, pero también se protegía, ¿no? Y llegaba a dialogar con él, es lo que cuenta el proceso. Sí, además hay una cosa que es absolutamente espectacular, es que los numerosos testigos que insisto, juran delante del señor inquisidor, delante del crucifijo, que han asistido, que han visto, a veces simplemente por el agujero de la cerradura de la iglesia, pero otras veces escondidos, en algunos casos en el interior de la iglesia, han visto cómo aquella especie de ser extraño, a veces en forma de cerdo, en forma de macho cabrío, en forma de gallo, se acercaba hasta ella, prorrumpía una serie de alaridos, dicen algunos de los testigos, pero como estaba protegida por ese círculo bendito, que no se atrevían a
a traspasar, era esa especie de círculo lo que le permitía defenderse, y a partir de ese momento entablaba una conversación, pero la conversación era exactamente en el lenguaje animal en el que aquel ser maligno, demoníaco, hubiera hecho acto de presencia. Es decir, que si lo que se había parecido era un cerdo, ella prorrumpía, en fin, perdonadme la expresión, gorrinadas similares a las que aquel ser maligno, que había aparecido absolutamente de la nada, le imitaba, ¿no? Entonces, era una situación absolutamente extraña. Hay un testigo, una testiga, en principio digna, como todos, de todo crédito y de toda certeza, que cuenta cómo la vez que ella asistió a aquella especie de ceremonia de invocación satánica, lo que se apareció fue un perro negro absolutamente desmelenado, cito textualmente, y los ladridos de nuestra Catalina eran absolutamente similares en cuanto al timbre, en cuanto al tono y la intensidad de los de aquel perro que apareció de la nada y que por las mismas desaparecían generalmente por una de las capillas laterales, sin que nadie, por supuesto, se atreviera a seguir a aquel animal que podríamos pensar que estaban absolutamente domesticados, pero evidentemente nadie se atrevía a domesticar. El perro negro lo hemos escuchado más de una vez en El Escorial, la historia del perro negro. Felipe II en Navarra. En Felipe II muere convencido, y está en los documentos de su última noche terrible, por cierto, que está obsesionado con un perro negro que aparecía siempre que había una desgracia. En la construcción del Escorial hubo muchas, y ya los obreros cogían miedo, decían que una especie de perro famélico, delgado, precisamente como los que veíamos ayer, ¿os acordáis? En algún lugar de ese viejo Toledo, unos galgos muy delgados con las costillas fuera, negro, y que siempre merodeaba por la zona. La identificación es total. Vamos a hablar ahora de un sitio. Creo que nuestro compañero Francisco Contreras se encuentra ya exactamente, Carmen, en San Andrés, ¿no? Donde estamos hablando. Sí, Francisco creo que ya nos escucha desde la iglesia de San Andrés, donde además nuestros invitados van a contar cosas realmente impactantes, Iker, desde momias a lo que decían de Catalina, la del diablo. Vamos a ver, Francisco, ¿nos escuchas? Seguimos paseando en una aventura fantástica por este Toledo mágico y misterioso. Esta noche quizás abriendo las puertas del Averno. Dejábamos atrás el Callejón de los Muertos, dejábamos atrás esa comitiva de capuchinos tapados con una capucha, dejando ver solo medio rostro, y en sus manos un candil con esa nigromante y el San Benito. Y ahora estamos frente a la iglesia de San Andrés. La verdad es que yo estoy un poquito sobrecogido. La iglesia de las momias. Exacto. Pensar que debajo del suelo que estoy pisando ahora mismo, así como en las criptas de San Andrés, hay cientos de cuerpos incorruptos. Yo ahora mismo estoy recordando una fotografía en blanco y negro que hizo la revista de Toledo, si mal no recuerdo, y que publicó Luis Bausá en esa obra magnífica que es Toledo Insólito. Cuerpos con las calaveras, bocas abiertas, las cuencas de los ojos vacías, brazos rígidos, retorciéndose y amontonados. Eran los restos de quizás alguna monda practicada a finales del siglo XVIII o a principios del siglo XIX. Pero no solamente me sobrecoge eso, Iker, sino también la casa colindante a esta iglesia. Ajá, que ya, tal y como decía el cronista Julio Porres, era el lugar predilecto donde se venían los suicidas a quitar la vida, ¿no? Iban los suicidas justamente ahí. A una casa colindante, una casa que hacía de depósito de cadáveres durante el día y donde los cuerpos esperaban su hora para ser sepultados, ¿no? E enterrados. La verdad es que a uno se le encoge el alma, sobre todo ver el torreón rompiendo el firmamento, el suelo lleno de pétalos de rosa. Quizás haya habido una bonita ceremonia en este lugar esta tarde, y los gatos negros que cruzan ahora mismo por delante de nuestra unidad móvil. Pues te dejamos por ahí deambulando por ese Toledo distinto, Francisco. Estamos también, lo habíamos presentado antes, por supuesto, a Javier Mateo y Álvarez de Toledo, historiador y apasionado de este Toledo que no se conoce. Está definiendo un sitio muy concreto. ¿Qué más podíamos aportar a la gente que nos escucha en toda España sobre esa iglesia concreta repleta de momias, al parecer? ¿Y dónde hacía estos rituales esta mujer? Por algo. Es que este compañero está en un sitio... Ha elegido bien el sitio. Fíjate que circundando a esa iglesia de San Andrés, de la que luego hablaremos de las momias, que en su interior hay, está ese Callejón de los Muertos,
que la rodea, que no ha sido el único callejón de los muertos. Toledo ha tenido hasta el año 1864 hasta 3 callejones con el mismo nombre, con ese callejón de los muertos, y no solo eso, sino hasta 2 calles de la muerte. En todo caso, está enclavada en la parte más desconocida probablemente de Toledo, todo lo que es la parte trasera de la catedral hacia el río, en la que hay un montón de historias que quizá por no ser el Toledo habitual, el Toledo turístico, el Toledo el que todo el mundo conoce, mucha gente se pierde historias realmente interesantes con eso. Decía el compañero, y tiene razón, que una de las razones de las que se cree que se llame así, Callejón de los Muertos, hace referencia a que era el sitio preferido de los suicidas toledanos para quitarse la vida, sin que tengamos muy claro el por qué era exactamente ese sitio el que se quitaba la vida. Y cierto es, para redondear eso que dices tú de que nada es casualidad, que hasta bien entrados los años 60 allí estuvo el depósito municipal justo de cadáveres. Pero no solo eso. Durante la Edad Media se practicaba habitualmente la tradición de enterrar a los muertos no en el exterior de las ciudades, no en los camposantos externos de las ciudades, sino en los cementerios parroquiales, en los cementerios conventuales que tenía la ciudad. Toledo es una ciudad que ha llegado a tener casi 56 iglesias, 56 templos religiosos abiertos al culto, con lo cual hace una idea de la cantidad de cementerios parroquiales y conventuales que tuvo esta ciudad. Y allí confluyen varios. Confluye el que fue el cementerio de la iglesia de San Andrés, y confluye también el que fue el del convento de la vida pobre, del que ya no queda absolutamente nada, que se construyó para que se albergara, entre otros, una hija bastarda de Enrique IV, y que ahí estuvo durante mucho tiempo, y que da nombre a algunas de las calles. Es una tierra, Javier, sin duda alguna, preñada de muertos, como dicen en el sur, llena de muertos. Esas momias están ahí, rígidas, parecen, por las fotografías que hemos podido disfrutar de ellas, impresionante, disfrute macabro, pero igual de atormentadas que las momias de Llerena, por ejemplo. Y es muy curioso, porque nosotros hemos conocido una historia que a nosotros nos dejó helados. Es una historia que investigaremos. En un pueblito del sur de España hay una tasa, creo que es del 300% más alta de suicidios que en el resto de Europa, y la gente se ahorca en el mismo olivo, familias enteras se ahorcan en el mismo olivo. Y uno de los psiquiatras que nos informó de este asunto decía: el olivo le llama, ¿no? Es la gente absolutamente normal, que iba al lugar donde su padre, su abuelo, se había ahorcado. Además, un proceso ya un poco brutal. Y ocurre, y sigue ocurriendo, y las estadísticas continúan. Es decir, los antiguos creían en lugares también para lo malo, para lo maligno. Es curioso que todo esto se concentre en ese meollo. Hablamos de momias, quiero que me cuentes, Luis, qué tienen de particular esas momias. Me acabas de pasar otro recorte, no me pases más. Un experto del Vaticano confirma la existencia de un Papa Negro en Toledo. Ese experto es César Vidal, el escritor, especialista en la investigación de sectas, y que estuvo exactamente en el año 91 investigando. Es muy curioso la confrontación de datos. Por un lado, presencia demoníaca en un pueblo, en este periódico, y por otro, Papa satánico vive en Toledo. Papa satánico vive en Toledo, y proviene de la primera fase del ocultismo. No lo estamos inventando, sino son recortes de periódico que causaron mucha expectación. Pero tanto, antes de que me cuentes lo de las momias, Luis, como lo que está pasando con una momia en concreto, que seguro que muchos van a visualizar aquí y en toda España. Hay una momia igual de atormentada que la de Toledo, una momia igual de rígida, una momia con esa cara de haber sufrido hasta el último minuto, que se conoció como Otzi, el hombre de los hielos. Hemos informado de ella. Cuarto científico en contacto con Otzi muere. Bueno, no pasa nada. Quinto científico muere, hombre. Sexto científico muere, hombre. Llevamos ya el séptimo, Carmen. Y esto parece la revelación de la historia famosa de Tutankamón, ¿no? Eso de no desvelar el sueño de los muertos. Pero es que esto ocurrió hace bien poco, está pasando ahora. Cuéntanos, antes de hablar de esas momias, que siempre tienen su halo de misterio, ¿no? Como siempre aparecen en lugares que estaban destinadas a ellas y como que no les gusta que nadie las vea. ¿Qué ha pasado, Carmen? Pues esto ocurría hace pocos días. El arqueólogo molecular Tom Loy fue encontrado muerto mientras terminaba de escribir un libro que reconstruía la vida de Otzi, el hombre de los hielos. Esta, Iker, como bien decías, es la 7ª persona que muere tras estar en contacto con la momia tirolesa. Loy examinó el ADN de Otzi, la momia de 5.000 años hallada en 1991 en las montañas del Tirol, entre Italia y Austria. Su muerte ha despertado el temor sobre una supuesta maldición que afecta a todos los que de alguna forma han estado en contacto con ella. Para sus colegas del Instituto de Biología Molecular de Queensland, Loy no creía en la superstición y ha fallecido a causa de que sufría desde hace años una infección en la sangre. Pero hay otros especialistas que ya temen trabajar con el hombre de los hielos, ya que con este último son 7 esas personas que han perdido la vida. El primero de ellos fue el patólogo Rainer Henn, de 64 años, que falleció un año después de descubrir esa momia en un accidente de coche. Moría mientras iba a dar una conferencia, ¿a que no sabes sobre quién?
pues sobre Otzi. La segunda víctima fue Kurt Fritz, de 52 años, experto en montañas, que llevó al anterior agén hasta esa momia. Es todo como una cadena, el que llevó, el que la ayudó, el que la descubrió. Poco después era Rainer Holz, el periodista austriaco que filmó las etapas de la recuperación de ese cuerpo, el que perdía la vida. El cuarto en morir, en una tormenta de nieve, fue el turista alemán que precisamente halla el cuerpo de Otzi, Helmut Simon, de 67 años, y pocas horas después, el jefe de la expedición de auxilios que rescataba el cuerpo del anterior, el de Simon, era Dieter van Neck, y murió de un ataque cardíaco fulminante. Y el año pasado, el último, el sexto, era Konrad Spiller, de 66 años y jefe de las investigaciones sobre el hombre de los hielos en la Universidad de Innsbruck. 7 científicos, espero que con las momias de Toledo no ocurra lo mismo. Milenio 3, Iker Jiménez. Cadena Ser. 2:25, Javier Rodríguez en la nave del misterio, todo el equipo de Milenio 3, yo no sé si a veces decir disfrutando, queda bien o no, con nuestro corresponsal Francisco Contreras vagando por Toledo, con Luis Rodríguez Bausá y con Javier Mateo y Álvarez de Toledo, con todo el equipo. Y Luis sigue con la manía de pasarme cosas aquí. En el momento además son como dagas, ¿no? Medievales. En el momento que menos te lo esperas, es un te reto, clava. Iker. Sí, de verdad que me estás venciendo, pero totalmente, por fortuna para los oyentes. Después de pasarme el documento sobre el Papa Negro, quiero que me comentéis algo de eso ahora. Después de las presencias demoníacas, de exorcismos, de posesas en Toledo que vivieron en ciertos conventos, me pasa ya la fotografía de algunas de estas momias, de alguna momia atormentada total. Los ojos ya parecen recubiertos por la piel apergaminada, la boca abierta como dando un último grito, las manos agarrotadas y vestido con una especie de sayal. Es el misterio de las momias, que algunas veces cuentan que no hay cosa peor, lo decíamos antes, que turbar el sueño de los difuntos. Algunos científicos aseguran que se envuelven en maldiciones. La sugestión también es importante en todo esto, por supuesto. Pero ¿qué tienen de especial esas momias en ese lugar tan preciso donde ha habido tanto culto demoníaco y donde ha habido ese lugar de suicidios recurrentes, Luis? Bueno, en principio no es el único lugar de Toledo, como hacía referencia, donde hay un grupo importante de momias. Quiero recordar que hay al menos un convento, el de San Clemente, donde aparecieron momias como la que acabas de comentar. Aquellas momias que fueron 13 monjas que aparecieron lapidadas en una habitación absolutamente cerrada y secreta, se las conoció en Toledo como las 13 venerables, También hay otra iglesia, la iglesia de San Román, donde también hay un grupo muy curioso de momias, y luego hay momias muy aisladas, distribuidas pues desde la catedral, la iglesia de San Cipriano o algún otro convento de Toledo. Claro, las de San Andrés son especialmente curiosas, inquietantes por varios factores. Uno de ellos es que son las únicas, y corrígeme Javier si me equivoco, las únicas en las que, bueno, pues con cierta facilidad uno puede ver, porque afortunadamente el párroco de la iglesia, el actual y el anterior, no tenía ningún reparo, eso sí, con absoluto respeto, con total humildad y sin que aquello se convirtiera en un pequeño circo, de que ante las personas bien intencionadas le abría la trampilla y conducía a aquella cripta. Era una sensación curiosa, porque uno baja, ayer le contaba a Alberto que uno baja por una escalera que yo creo que no la han cambiado desde el siglo XVI, tiene un peldaño sí y 7 no, y vas bajando por una escalera de madera, y cuando terminas de bajar el último peldaño, al girarte están todas puestas en semicírculo. Son un grupo importante, son 40, 50, y eso que se han destruido muchas. Hay más de un vecino y de 2 que tienen cabezas de las momias puestas por allí, porque era relativamente sencillo. No había nada más que una triste trampilla que protegía que el acceso de la iglesia ha permanecido siempre abierta. Uno podía entrar e introducirse allí. Y eso lo que hizo fue que en algún momento, pues no sé con qué intención, se metiera pues cuestiones como un traje de un obispo, y alguna de esas momias se le vistiera de obispo con una soga al cuello. Pero hay algo inquietante, hay una madre amamantando a su hijo. Hay una madre con un niño momificado también. Sí, absolutamente momificado. Claro, aquellas momias podemos entender que, como decía Alberto, pertenecieron a una monda de uno de los cementerios parroquiales, de los Obitorium de al lado, los que comentaba mi compañero Javier, pero nadie se lo enterraba con el niño, y menos cogido al pecho. Parece una recreación macabra para algo, ¿no? Sí, yo no acabo de entender muy bien cómo pudo llegar aquella escena, que aquella sí que es verdad, es bastante impactante, ¿no? Porque el resto son cuerpos más o menos bien conservados, bueno, en algunos casos un poco mejor, otro peor, por los restos de las vestiduras, los anillos, en algunos casos incluso por puñales, y algún aderezo que llevaban, pues es posible datarlos entre el 18 y el 19, pero aquella madre con aquel niño, a Javier a mí nos ha inquietado terriblemente siempre, no encontramos ninguna explicación.
En Toledo siempre se habló de que aquellas momias eran muy anteriores, ¿no? Pertenecían, decían algunos investigadores, a las antiguas luchas entre los Ayala y los Silva, que fueron dos familias rivales de toreros del siglo XV, muchos siglos después, ¿no? Después se habló de la Inquisición, aquello tampoco tenía ningún sentido. Y la realidad es que a día de hoy, en el 2005, aquellas momias que permanecen, no sé si inexplicablemente ahí, en ese estado, compartiendo además habitáculo con restos de obras, carretillas, en fin, un estado un poco triste, siguen ocasionando pues más de un disturbio a determinados toledanos, y Javier sabe mucho de esto, que se arriman a pasar por aquella zona en algunas noches. Seguro que muchas de ellas presenciaron rituales y actos que tienen que ver con el demonio. Seguimos hablando de demonios que, según las antiguas escrituras, también estaban presentes aquí, en Toledo. Belial, también conocido como Beliar, fue rey de los infiernos, creado después de Lucifer y uno de los más poderosos, además de ser de los primeros en rebelarse. Su exterior es hermoso, tiene un talante lleno de gracia y dignidad. Es el más vicioso de los demonios. Se le representa sobre un carro de fuego. Hay una película que nos ha mostrado muchas veces, para mí la más sobrecogedora de todos los tiempos, lo que es el temor al demonio, y que, a pesar de estar rodada en 1973, desde luego convirtió a todos los protagonistas en auténticos desgraciados, hay que decirlo. Carmen siempre cuenta la historia de Mary Ure, que reprodujo la historia de la niña Regan, Linda Blair, en El Exorcista, y que luego en el Teatro de Londres hizo una única representación, haciéndose la poseída, por supuesto, como actriz. Pero, Carmen, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que a la pobre Mary Ure tan solo le dio tiempo para dar una representación. Todos estaban reunidos, todos los críticos de cine, de los periódicos, se habían reunido en el Teatro de la Comedia de Londres esa noche, y todos coincidieron al salir de la sala que Mary Ure parecía efectivamente que estaba endemoniada. La actuación había sido perfecta, iban a titular con grandes letras esa magnífica actuación de Mary Ure. Pero a Mary Ure no le dio tiempo a ver esos grandes titulares que hablaban sobre ella. A la mañana siguiente, cuando su marido y los productores de El Exorcista en teatro llegan con todos los periódicos bajo el brazo para felicitarla, se encuentran a Mary Ure tal y como la habían dejado la noche anterior. Lo que pasa que por la noche estaba actuando y por la mañana era la realidad. Estaba tirada en la cama, bañada en un charco de sangre y de vómitos, tal y como pocas horas antes estaba representando a una endemoniada. Mary Ure murió después de esa única representación del Exorcista en teatro. 42 años, actriz escocesa. Jack McGowran, uno de los que hacen que se desnuque, no sé si lo recordáis, en El Exorcista, cayendo por esa terrible escalera. El hijo del padre Carras, afectado de un accidente terrible, varios cámaras. El día que empieza el rodaje fallece prematuramente en el parto. Es como si todo anunciase que esa película estaba maldita, es lo que creen muchos especialistas. Traemos a colación esto porque el miedo a este personaje tan bien difuso, extraño, que puede ser una niña en su dormitorio, pues ha estado siempre presente, no es una cosa del medievo. ¿Os hago la prueba? Pues sí, todavía esto sobrecoge, si nos ponemos en sus circunstancias, sobre todo porque esto fue un caso real, cambiar la niña por el niño, y fue un caso absolutamente real. El miedo al diablo se podría contar en palabras así. Hola, Regan. Soy un amigo de tu madre, me gustaría ayudarte. Entonces aflójame estas correas. Me da miedo que te hagas daño, Regan. Yo no soy Regan. Ya veo. Entonces nos presentaremos. Soy Demian Carras. Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar, Carras. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. Muéstrame a Regan y te aflojaré una correa. ¿Podría ayudar a un antiguo monaguillo, padre? Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Las inolvidables campanas tubulares de Mike Oldfield, que hacen que en el siglo XX el demonio adquiera otro tipo de dimensión. Además, la fama de las muertes en sus películas, en esa en concreto, también en la segunda, por cierto, hay dos casos interesantísimos, hacen que siempre que se hable de esto se hable con cierto respeto, con cierta distancia. El miedo que da El Exorcista no es el miedo a los seres gomosos, a los efectos especiales, es el miedo que
pudiera ser verdad. Tengo ese recorte. El Papa satánico vive en Toledo, hay toda una Biblia negra, hay toda una iglesia que realiza rituales, hay todos unos grupos que creen en esta figura. Javier, ¿cómo se explica estas declaraciones? ¿Cómo se explican declaraciones en la prensa y la certeza de varios expertos en ocultismo que aquí en esta ciudad donde estamos, por donde puede estar paseando ahora mismo Francisco Contreras, existía un núcleo ya no de aficionados, sino de auténticos adoradores del demonio, con rituales, con, yo no sé hasta qué punto, sangrientos o no, siempre ha habido mucha fábula en torno a esto. Me contabais ayer que en ciertos sótanos, yo intento imaginarme la escena de la persona que descubre esto, en plena oscuridad, yo no sé si armado de un candil, va bajando, encuentra ciertas piezas y una de ellas, mirándole fijamente, es una inmensa cabeza de macho cabrío, mirándole en uno de esos sótanos. ¿Eso ocurrió en Toledo? ¿Puede tener que ver con estas declaraciones? ¿Por qué se habló de esto? ¿Por qué ya no se sabe nada? Bueno, no se sabe nada, digamos que los círculos oficiales en muchos casos, ¿no? Pero las cuestiones se siguen comentando y siguen produciéndose. Fíjate que todo esto arranca no del medievo, sino incluso de antes, la tradición mágica y hechicil que tiene que ver con Toledo, y por lo tanto todo lo que tiene que ver mágico y hechicil tiene una obvia relación con el demonio, si no la brujería no existiría sin el contrato, el contacto directo con el demonio. Pero si hace referencia a tiempos actuales, como decías ahora, pues es lógico que debido a esa tradición de Toledo mágico y de Toledo hechiceril, que por ejemplo en el siglo XVII en toda Europa se conocía las artes mágicas como la escientia toledana, como las ciencias toledanas. Ciencia toledana es la ciencia oculta. Exactamente, a la magia, a la hechicería, a la alquimia, a la necromancia, todo lo que tuviera que ver con lo oculto, con lo extraño, con lo difícilmente explicable, pues es lógico que aún hoy, a día de hoy, sigan ocurriendo cosas. Quizás tú comentabas la intervención de César Vidal como experto del Vaticano, que se llega hasta Toledo para la investigación de la posible ubicación aquí en Toledo del Papa Negro, pero hay más. Tenemos encima de la mesa, por ejemplo, recortes del año 98 en el que aparecen, investigados por la policía, en expedientes policiales que aún se conservan y que son públicos en cierta manera, la proliferación en algunas temporadas, en algunas épocas, de pintadas, de referencias satánicas y diabólicas difícilmente explicables en muchos sitios, al menos para los profanos, ¿no? Porque sí que es cierto que en muchas ocasiones se ubican en sitios muy concretos, en zonas muy concretas de Toledo, que para los que buenamente o humildemente controlamos algo, este tema nos resultan desde luego bastante explicativas. No hace tanto, y te hablo del año 1998, cuando proliferaron las pinturas y las pintadas y las referencias satánicas por todo Toledo sin que en principio viniese a cuento, en la que aparecieron vírgenes con los labios pintados, por ejemplo, en la que aparecieron las clásicas inscripciones haciendo referencia al 666 o a la cruz invertida por algunas zonas concretas y muy exactas de Toledo, o en el que en el mismo interior de la catedral aparecieron pictogramas que ni siquiera auténticos expertos en temas demonológicos supieron descifrar, aunque tenía claras referencias a lo demoníaco, ¿no? Cierto es que Toledo es una ciudad más de hechiceras que de brujas, pero no se puede negar. ¿Qué diferencia habría? Las hechiceras es un ser más cercano, más de andar por casa, si me permites la expresión, más experta en saber si alguien es o no requerido en amores, saber si alguien te está siendo infiel o no. La bruja es algo completamente distinto. La bruja es aquel ser que pacta con el diablo, que es capaz de volar, que además es capaz de tener trato carnal directo con el diablo, lo que le hace ser tan poderosa, que maneja la botánica mágica como nadie, el estramonio, la belladona, la digitalina, la mandrágora por excelencia, que es capaz de preparar ungüentos que supuestamente son capaces de arrasar ciudades, de llevar la peste, y en todo caso responden a un fenómeno sociológico necesario en el que pudiera convertir a alguien como chivo expiatorio para que una ciudad como Toledo, por ejemplo, en la que llega la peste en algunas ocasiones, encontrara a alguien que tuviese esa culpa, ¿no? Y se culpaba de la epidemia a una persona y se le procesaba. No solo se culpaba, sino que se necesitaba la existencia de un culpable al que pudiera achacar todo ese tipo de cosas, ¿no? Si miramos con la mentalidad del siglo XV o el siglo XVI, todas esas cuestiones en las que se personifican en una sola persona todos los males que pueda estar sufriendo una ciudad, pues es lógico que acabaran, es lógico en el siglo XV, claro, que acabaran como acabaran, pasto de las llamas, apedreadas por las calles o pasando el resto de sus días en una mazmorra. Pasto de las llamas, procesos inquisitoriales. Hay un documento de Javier sobre la Inquisición que me gustaría que escuchásemos, porque ¿cómo eran esas muertes en la hoguera? ¿Hubo muchas en Toledo o no tantas? Puede que la fama sea mucho más. A mí me da la impresión de que en España, por ejemplo, tenemos la fama y la Inquisición alemana fue mucho más terrible, condenó muchísimo más gente. Pero me vais a contar también eso del quemadero de Toledo, que me parece realmente interesante. Escuchamos cómo pudo ser una de esas quemas públicas. Mientras el verdugo preparaba la soga, varios frailes rociaban con agua bendita el estrado donde se iba a llevar a cabo la ejecución, al mismo tiempo que recitaban unas extrañas plegarias.
He aquí la cruz de Dios, unos espíritus adversos. Confiese, le queda un solo instante de vida. Confiese, pactó con el demonio. No tengo nada que confesar. El Espíritu Santo. El verdugo acercó la antorcha a la pira y en pocos segundos el fuego comenzó a quemar la carne del sacerdote. Todos los presentes pudieron escuchar cómo de entre las llamas salían gritos ensordecedores que se mezclaban con los rezos de los frailes. Te exorcizo, espécimen del fuego. La sangre de los mártires te ordena. Te exorcizo, criatura del humo. Huya y apártese de ti toda negligencia y maquinación del diabólico fraude. De la pira surgieron unas últimas palabras. Dios mío, apiádate de mí. Señor, perdónanos, Señor. Perdona a mis enemigos. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Vamos con vuestros mensajes, con los comentaristas de Milenio 3, que nos dice Felipe: el Alcázar es sin duda alguna un lugar por muchas energías, por su carga histórica. Me gustaría que pusieseis el ave Satanic. Me pone los pelos de punta. Apunta, bueno, Javi. Es que Javi le está poniendo. Escuchamos, por favor. Historia tremenda que tiene mucho que ver y que de verdad no estaba preparada. Ya justo Javier Rodríguez, bueno, tiene telepatía con los oyentes de Milenio 3. Hola amigos, soy historiadora del arte. He pasado 4 veranos en Toledo. Una noche estrellada paseaba por sus calles y sentí pasos a mi espalda. Nos dice que lo pasó realmente mal. Soy de un pueblo de Granada que se llama Dólar y aquí tenemos otro callejón de los muertos. ¿Que cuándo vamos a ir? Pues esperemos que dentro de poco. Antiguamente, cuando una madre moría en el parto y también el bebé, se les enterraba juntos en el mismo ataúd con el bebé en el regazo, nos dice Alberto desde Beniel. Hola desde Málaga, me acabo de incorporar y me pregunto si no tendrá que ver con este tema el dicho de pasar una noche toledana. Enhorabuena y un saludo. ¿Saben algo sobre el caso de un santo niño que hay en el claustro y algo sobre una calle del Cerdo o del Cerco, del Callejón del Gato detrás del teatro? Vaya datos, Callejón del Cerco. ¿Y pasa algo ahí? Bueno, en principio no. Pues si principio no, déjalo, Luis, porque vamos a ver si este hombre vive allí. Le damos un buen susto. A ver, al 7640 también nos llega un mensaje para Rosa de Toledo. No sé si estará por aquí, pero dice: Rosa guapa, esta parte de Toledo no me la enseñaste. Me gustaría verla. Un abrazo, Iván. Leo este documento que me pasaba Luis Rodríguez Bausá. Dice: se está estudiando un extraño y sorprendente fenómeno, leo directamente de la columna de prensa, que se ha producido recientemente en una localidad toledana. Los hechos ocurrieron cuando repentinamente en las cortinas de una casa aparecieron impresas casi 50 huellas de garras de un extraño animal. Al mismo tiempo que se detectaba esta aparición, las plantas de la estancia morían abrasadas por el súbito ascenso de la temperatura. Los científicos que investigan el caso, entre los que se encuentran varios ingenieros textiles que han analizado la composición de la tela en las cortinas, no se explican la causa que haya podido dar origen a las sorprendentes garras encontradas en esta localidad toledana. Se investiga una presencia demoníaca en un pueblo. Por cierto, Alberto, sectas satánicas, hemos hablado antes de la posible presencia. Es cierto que en España ha habido varios informes de la Policía Nacional sobre cómo se encuentra. Hay oleadas que se habla mucho de esto, otras que baja. ¿Cómo está el tema, rápidamente? Sí, los datos realmente impresionan. Más de 6.000 personas adoran a Lucifer en nuestro país, repartidas en 54 grupos diabólicos, aunque algunos expertos aseguran que podrían llegar hasta 100. Parece ser que el culto al diablo se está generalizando y con ello algunos rituales satánicos. De algunas sectas existe incluso la confirmación de que han practicado sacrificios humanos, como la secta Toro o Hermanos de Changó. Famosa secta Toro, la más antigua, dicen, ¿no? Eso es. De estas 6.000 personas, 2.000 pertenecen a sectas, algo más de 1.500 son creyentes de Lucifer, Satanás, etcétera, y mantienen relación con algunas de las sectas, aunque no estén incorporados a las mismas. Y aproximadamente un grupo de 3.000 estaría dividido entre practicantes de magia negra, el ocultismo de signo satánico, el vampirismo o la brujería. Si la repartimos por zonas donde más implantación tienen, es en la Comunidad Valenciana,
y en grandes urbes como Madrid o Barcelona, que está experimentando un preocupante incremento. Estos serían los datos aproximados porque la mayoría de las sectas satánicas y sus grupos tratan de permanecer ocultas y desconocidas. De hecho, prefieren subdividirse en pequeños grupos a formar un núcleo grande, más expuesto al desvelamiento de sus secretos y a las denuncias, con la consiguiente localización de los centros e identificación de sus adeptos, su represión y disolución, con lo cual suelen ser grupos de entre 15 y 20 personas. Y además que no quieren informar de que existen, ¿no? El que habitualmente da mucha alaraca con que es satánico, seguramente no lo sea realmente. Y por último, si hablamos de los cultos que realizan estas sectas, tendríamos que hablar de misas negras o robos de cálices y hostias consagradas para su profanación en misas u orgías rituales, y también son frecuentes los sacrificios de animales e incluso en ocasiones de humanos. Hace bien poco una compañera de la radio nos pasaba un chivatazo policial en pleno corazón de Madrid, en la Casa de Campo. Las fotografías son impactantes, de verdad. O sea, son de esas cosas que dices, yo no sé qué es, pero dan muy mala sensación. Una especie de cueva. Los policías entraron y se encontraron una especie de macho cabrío, como en Escalier, alguna serpiente, ¿verdad?, mirándoles fijamente, construida ahí, pero estaba construida yo no sé de qué forma, que de verdad era espantoso. O sea, parecía tallada en la roca. Además sí que en los últimos meses, incluso años, se están dando muchos robos por todas las zonas, sobre todo en Madrid y en las zonas de Levante, de hostias consagradas. En Roma incluso hay un mercado de hostias por el que la gente paga diferente dinero según la iglesia donde se roben y según las personas que hayan bendecido esas hostias. Las utilizan para hacer lo que ellos llaman las antimisas o misas satánicas, en las que hacen todo lo contrario a la misa. Se meten con Jesús, con los santos, y esas hostias consagradas lo que hacen con ellas, en vez de tragarlas, es pisarlas. Están pisando el cuerpo de Dios. Yo me quedo con un detalle del que dimos cancha en Milenio 3. Esto ocurre de vez en cuando y hay que estar muy atento, porque cuando uno va a los periódicos regionales, como en este caso, se da cuenta de que, caramba, aquí están las noticias. En un sitio, en otro ha pasado exactamente lo mismo. Creo que fue en Valencia, Alcalá de Henares y Zaragoza. En Zaragoza hubo una escenografía que también se me quedó. Habían golpeado 147 tumbas de 147 personas con fotografía. Esos ancianos, esas personas que dejan su efigie en la tumba. Y solo habían dejado una, que era de un niño, de un bebé. La única. La profanación de tumbas que hubo en Zaragoza, destruyeron un montón, cientos de tumbas, y algunas de ellas, como bien decías, destruyeron las fotografías, incluso las quemaron, cosa que también es muy utilizada en este tipo de rituales, además de la profanación de cuerpos, de cadáveres. Seguimos adentrándonos más y más. Otro de los demonios del cual se dice que podía estar por aquí, como en todos los lugares, como en todos los sitios, sería, creo que Astaroth, Javi. Baphomet. Ídolo venerado por los templarios. Se ha representado de diversas maneras, con barba, sin ella, con dos rostros, con la cabeza de macho cabrío, o con el cuerpo de un hombre y alas. Recuerdo perfectamente que contra los templarios, por adorar este ídolo que nunca se ha sabido muy bien qué era, bueno, pues acabaron con ellos prácticamente de raíz. Luis, tú que estás todo el día como cronista auténtico y antiguo entre los archivos de Toledo, que son millares, millones, ¿has encontrado algunos expedientes sorprendentes, por ejemplo, sobre algo que sería diabólico si te encontrabas con ello? La figura, por ejemplo, como hablábamos antes, de una monja no pisaba el suelo, flotando en algunas estancias de Toledo, y eso documentación fidedigna que se estaba investigando. Una auténtica monja que había muerto y que luego muchos toledanos aseguraban que desaparecía, ¿no? Sí, son varios los expedientes de este tipo. Además, lo que más me llama la atención es que no estamos hablando de cualquiera de los archivos de Toledo, sino de uno muy concreto y que a priori debería ser especialmente delicado a la hora de asumir o a la hora de incoar estos expedientes. Estoy hablando del archivo diocesano, concretamente el expediente al que tú mencionas, para cualquiera de nuestros oyentes que pudiera acercarse hasta allí. Está en la sala cuarto, es un documento sin catalogar, pero en fin, yo creo que ya está bastante utilizado, con lo cual cualquiera de los archiveros del archivo diocesano lo encontrará sin dificultad. Es del año 1552. Es el expediente que hace referencia a una criatura, se llamaba Sor María Jesús. Esta mujer era de Ocaña, no tenía ninguna vocación,
pero a la edad de 14 años sus tíos, que eran los tutores legales, porque había quedado huérfana muy pronto, decidieron que la metían a monja, algo me temo que bastante frecuente en la España de aquel momento. Debía ser una adolescente un poco conflictiva y con 14 años la meten en uno de los conventos de clausura difícil de Toledo, que es el convento de Santo Domingo. Cuando estaba allí, cuando ingresa en la clausura, aquella criatura estaba embarazada. No sabía con certeza si de un portugués, de un genovés o de un gallego. Por eso digo que la vocación no debía ser muy profunda, la de esta criatura. El caso es que llega el momento de dar a luz y aquel parto se complica. No echaba las pares, dice el expediente. Echar las pares era echar las placentas. Hay una descripción absolutamente exhaustiva de los intentos del cirujano de turno por introducir la mano para agarrar las pares y extraérselas por la fuerza bruta. Yo me temo que lo que le arrancó fue la vejiga. El caso es que aquella criatura, entre inmensos dolores y alaridos, se sabe perdida. El médico le comunica al resto de las hermanas de la comunidad que aquella criatura no va a salir adelante y ella lo escucha. Y había una compañera del pueblo, es de Ocaña, y que ese es el pueblo donde tienes el artículo delante, aunque hoy no lo ponga. Le dice que se vaya a ver a cierto personaje de su pueblo que responde al nombre a veces de Petrilla, otras veces de Petronila, que debía ser la curandera del pueblo, para que le prepare un bebedizo con lo que lo va a curar. Y aquella criatura coge la borrica, se marcha toda la noche caminando y al día siguiente llega con lo que debería haber sido el remedio milagroso ante aquella infección galopante que mucho me temo que no tenía ninguna cura. Si me permites te lo voy a leer. Tenía que leer durante 7 días un cuartillo con granos de lecho, sangre menstrual, heces de mula y orina de su amante. Miren, no pasó del primer día, evidentemente. Aquel día se murió y a partir de ahí la cosa se complica. Las 38 monjas de la comunidad de este convento de Santo Domingo la ven con cierta frecuencia en forma, pues no sé si de un ser etéreo, porque no son capaces de describirlo con estas palabras, como un ser muy delicado, muy vaporoso, es lo que dicen, y que deambula por los corredores como flotando. Hicieron lo que en aquel momento se hacía, antes de pasar a otras, estrategias para expulsarlo allí. Lo que hicieron fue ofrecer misas por el eterno descanso de esta Sor María Jesús, y lo consiguió Iker. Lo que pasa es que ocurre muchas veces, ¿no? Eso de las misas y que no vuelva a la aparición. Lo que pasa es que se fue, pero se fue a otro lado. Hay una zona en Toledo que forma parte del Toledo tópico, del Toledo típico, que es la zona de los cobertizos, y por allí es por donde se aparecía. Hay 358 firmas en ese expediente, incluido el alguacil de Alzada, algo así como el primer teniente alcalde de un ayuntamiento, y todos los miembros de la ronda de vigilancia que se negaron a pasar porque todos veían con cierta frecuencia el espíritu atormentado de esta Sor María Jesús vagando por esta zona inquieta de Toledo, que eran los cobertizos. Hicieron lo mismo en la colacción, en el distrito parroquial que correspondía a los cobertizos, que es la iglesia de San Vicente. Hicieron misas por el eterno descanso de Sor María Jesús y funcionó. 4 meses después de iniciarse este proceso ya nadie volvió a ver aquel espíritu, la ronda volvió. Pero a mí me parece tremendamente significativo que ya desde 1552 en la ciudad de Toledo haya constancia documental de este tipo de acontecimientos. Un parto que acaba con la muerte y que luego provoca esto. Carmen, creo que el último punto de la unidad móvil de Francisco Contreras era un hospital, ¿no? Sí, creo que Francisco ya nos está escuchando desde el hospital de Tavera, porque al parecer allí han ocurrido también cosas raras. O lo Francisco, peor, ocurren. Eso nos lo contará, a ver. Aquí estamos. De momento no ha pasado nada. A mi espalda, la puerta de bisagra. Atrás queda ese peñón rocoso, cuna de magos, brujas, saberes herméticos. Y frente a mí, un edificio, yo creo que siniestro, ¿no? Con en su parte superior un reloj de manillas que me indica que queda poco tiempo. Es el Hospital Tavera, construido en el siglo XVI, apodado antaño el Hospital de las Afueras. Estamos fuera de las murallas del viejo Toledo. Su construcción la encargó el arzobispo inquisidor general de Toledo, Juan Pardo Tavera. El arquitecto fue Bartolomé Bustamante. Tiene un aspecto de palacio florentino. Y la verdad es que paseando por el Paseo de la Vega, con las estatuas de los reyes godos que de pequeño aprendimos en el colegio, con una mirada desafiante, a uno se le queda un tanto de encogimiento en el alma, ¿no? Pues a ver qué te va a contar ahora Javier, porque yo creo que ese hospital tiene historia y está pasando también ahora. Yo no sé si estamos levantando ahora mismo un secreto, una investigación en marcha, no sé qué me podéis contar.
Es que de los hospitales, Iker, podríamos hacer un día un especial. Lo haremos. Hicimos uno, ¿no? Un semi-especial, yo creo. Fijaros que apariciones en hospitales. desde mediados del siglo XVI hasta bien entrado el siglo XVII, Toledo iba a tener 17 hospitales abiertos. Entendido los hospitales como aquellos sitios en los que, por traducirlo al lenguaje del siglo XXI, por especialidades se albergaban. El hospital donde se albergaban los dementes, donde se albergaban los desahuciados, los apestados, los aquejados del mal francés, que era la sífilis que tantos estragos causó durante la Edad Media, etcétera. Pequeños hospitalillos, también algunos con historias realmente curiosas e interesantes, ¿no? Pero claro, como hospitales que eran, teniendo en cuenta el tipo de sanidad de la que estamos hablando, el número de muertos lógicamente era muy elevado. Y el Hospital Tavera no podía ser de otra manera. Aunque quizá la relación, o lo que comentaba el compañero a través de la unidad móvil, en este caso tenga poco que ver quizá con los usuarios de aquel hospital, sino con algunas cosas un tanto extrañas. Del Hospital Tavera, desde el siglo XVI, desde el siglo XVII, han aparecido constantes referencias a apariciones. Algunos casos tenían poco que ver con el diablo, otras veces cierto es que en otras ocasiones eran bastante poco creíbles en muchos casos de ellas, pero hospital que actualmente corresponde a un colegio, etcétera, etcétera, y que aún tiene historias muy curiosas, pero la aparición del espíritu de una persona realmente importante ha dejado sin hablar a más de uno, porque son demasiados los testigos que ha visto. Pero eso no te importa, y que se lo voy a dejar contar. Luis, que ha tenido la suerte, además, de hablar directamente con las personas en cuestión. Sí, porque con el espíritu me temo que no. Yo espero que Arantxa, que es la directora del Archivo de Nobleza, no me retire el saludo después de esto. No, porque vamos a contar algo que se está comentando desde nuestra misión. Lo contamos muy breve porque no hay tiempo, Luis, pero muy 30 breve. Testigos, mira, Iker, esto y hablaremos con ellos. Esto surge a raíz de un curso que, tuvieron la deferencia de invitarme sobre una cuestión de genealogía, y a ese curso acudieron todos los técnicos, incluida la directora, todos los técnicos que trabajan, excelentes profesionales que trabajan en el Archivo de la Nobleza de Toledo. Y claro, al cabo de los 4, 5, 6 días uno empieza a hacer amistad con ellos, ¿no? Y la amistad se traduce en que te invitan al café en el descanso del curso. Además era un curso de una hora intempestiva de 8 a 10 de la mañana para no provocar disturbios a los usuarios del archivo. Y entonces, pues de uno en uno, de dos en dos o de tres en tres, como decía la canción, se acercaban, pues no sé si, pues con cierto cariño, imagino yo, para contarme que, oye Luis, por aquí hemos visto todos cierto personaje. Y claro, yo me hacía siempre de nuevo. ¿Y todos coincidían? Sí, todos. De hecho, hay una buena parte, fundamentalmente son mujeres, se niegan a bajar a determinadas partes del archivo, o bajan de dos en dos, pero aún así se bajan con, digamos, con cierto resquemor, porque, no sé si son 30, pero desde luego 20 sí que, o 20 o 25 sí que lo han visto. Hombre, ellos y ellas aseguran que aquel personaje que ven es el espíritu de Berruguete, que está enterrado en una de las criptas de allí. Está enterrado allí, el famosísimo pintor, que además hizo muchos muchos cuadros que se ven en el Prado de Inquisición y de quema de libros malditos, y de hecho sobrenaturales en los cuadros. Esto lo interpretan por las vestimentas, por el parecido con algunas pinturas en las que él aparece y tal. En fin, son personas que en principio dignos de todo crédito y de todo respeto. No ganan nada con contarme una historia que no es cierta. Por supuesto, al revés, muchas veces contar esto genera un montón de desagravios, ¿no? Casi no tenemos más tiempo, hemos hecho un planeo por ese Toledo desconocido. Nuestros invitados han sido Luis Rodríguez Bausá, autor de ese libro totalmente recomendable, que es Toledo Insólito. Habrá que recorrer más el Toledo Insólito y escribir más cosas, Luis. Y por supuesto nuestro querido amigo Javier Mateo y Álvarez de Toledo, historiador, que solo nos ha contado una parte de esa ciudad milenaria, auténtica, genuina, llena también de sombras, y lo decíamos al principio, llena de pelea entre esa luz y esa sombra. Yo creo que el icono perfecto es esa calle del mal nombre, calle de Lucifer, que se tapona con otro nombre distinto, calle de Jesús. Vaya escena. Alberto, todo en experiencia, ¿no? La verdad que sí, ha sido impresionante. Y empezar en esta ciudad, pues con los programas en directo, me parece que ha sido una buena elección. Te va a llenar de energía. Sí, desde luego. Carmen, con mínimos mensajes, porque apenas hay tiempo, de un montón de gente que en el fondo creo que lo que va a hacer es venir a descubrir un nuevo Toledo, toda la gente, Iker, que tiene muchísima envidia y que está deseando de venir a Toledo, ha estado apuntando todo el mundo esos parajes que tienen que conocer, y como no, nosotros, si bien quiere la cadena SER de Toledo y nos invita a esta maravillosa ciudad, pues seguiremos contando más cosas el año que viene. Un montón de gente, muy rápido, Alberto, que ha estado ahí, ¿no? Mariano Rodilla, Curro Serrano, Pedro Espinosa, Javier Rodríguez, Rafa y Juan Meneses, Juan Antonio Merallo, Roberto Cuadrado, Teo y a la gente local y a Televisión Toledo, Ángel, Juanjo, Ana, Mauri y Juan.
Todos, gracias Toledo por invitarnos, gracias por recibirnos con los brazos abiertos, gracias por esta noche inolvidable, irrepetible y mágica. Volveremos, un abrazo.